Todos cuando cogemos una autocaravana por primera vez, corremos el riesgo de cometer grandes errores, algunos más peligrosos que otros. Pero en este vídeo queremos contarte el ABC del autocaravanismo para empezar por las ideas más sencillas, más simples y más básicas para que tu aventura en una autocaravana pues sea totalmente positiva y que puedas vivir una experiencia inolvidable. Así que de lo más básico que vamos a contarte va a ser definir lo que son aguas limpias, aguas negras y aguas grises, porque fue algo que a nosotros nos costó al principio de entender. Y por supuesto también vamos a comentar temas como la electricidad, algo de legalidad y algunas cositas de seguridad básica a la hora de repostar tanto el combustible como el gas. Y aparte de estos conceptos básicos, también te vamos a explicar algunas nociones esenciales como cómo y dónde poder alquilar tu primera autocaravana y cuánto cuesta, aparte de cómo empezar a planificar tu primer viaje en autocaravana. Todo esto para que puedas disfrutar de tu primera experiencia camper sin morir en el intento. Pero empecemos por el principio. Si no tienes autocaravana, ¿qué haces? Bueno, tienes dos opciones muy sencillas, que son o compras una autocaravana si tienes la opción, que eso sería estupendo, y si no, puedes optar por alquilar una autocaravana. Ahora bien, ¿cómo y dónde alquilar una autocaravana? Tienes dos opciones, llamemos una opción física y otra opción que es la digital. En la opción digital, pues puedes recurrir a las plataformas más conocidas, tanto de alquiler de autocaravanas a particulares como a empresas, que pueden ser pues Yescapa, Roadsurfer o todas estas que puedes encontrar tanto en aplicaciones como en internet. Y por otro lado, las físicas, digamos que pueden ser aquellos concesionarios de autocaravanas que tengan su propia flota de alquiler, que pueden ser en tu propio país, como por ejemplo España, o en el lugar, en el destino al que vayas a viajar. Planifica tu ruta y planifica también tu presupuesto. Primero, la ruta. La ruta la tienes que planificar en función pues, de los días que vayas a viajar, del destino al que vayas a viajar, y tienes que utilizar pues, aplicaciones como por ejemplo el Google o el Caramaps y el Park4Night. El Google lo puedes utilizar como navegador y para saber las distancias, al igual que el Waze, que también es un navegador GPS que solemos utilizar, y el Park4Night y el Caramaps son aplicaciones que solemos utilizar nosotros para planificar nuestra ruta en función de los servicios y las áreas de pernocta que hayan en la ruta que vamos a hacer. Es decir, estas dos aplicaciones se utilizan para poder saber dónde vas a dormir, o sea, las áreas de autocaravana y los camping que hay en la ruta que vas a seguir. Planifica muy bien tu presupuesto. Tienes que tener en cuenta muchas cosas, como por ejemplo el precio de la propia autocaravana, el combustible. Intenta calcularlo en función de la distancia que te marque tanto el Google Maps como el Waze. A esto yo le calcularía entre un 30 y un 40% más para prevenir sustos. Y también tienes que tener en cuenta pues, los alojamientos, tanto las áreas de pernocta como los camping de los que vayas a hacer uso en tu ruta en caso de que sean de pago. Y también la comida, las atracciones y las entradas que tengas que pagar. Por fin, ya hemos cenado, ahora me toca a mí lavar los platos y mañana continuamos con los tips. Pasemos a lo importante, ¿qué son las aguas limpias, las aguas grises y las aguas negras? Que es la principal duda que todos tenemos cuando empezamos en una autocaravana. Las aguas limpias es muy sencillo, son aquellas que están en un depósito de tu autocaravana, que como su nombre indica es agua limpia y que sale a través de los grifos cuando usas el grifo de la cocina, el grifo de la ducha o el grifo del lavabo del baño. ¿Cómo se rellenan las aguas limpias de tu autocaravana?
con una manguera a través de la toma exterior de tu autocaravana, que generalmente suele tener un tapón de color azul. ¿Cómo saber cuándo está lleno del todo el tanque de las aguas limpias? Fue muy fácil, porque va a rebosar, cuando estáis rellenando con la manguera, va a rebosar hacia afuera el agua, y otra manera que tienes de verlo es a través de la centralita cuando marque el 100%. ¿Y dónde rellenarlas? Pues muy fácil, generalmente en áreas de autocaravana, en camping o en alguna estación de servicio o gasolinera que tenga este servicio. ¿Y cómo saber en qué lugares puedes rellenar agua? Pues usando las aplicaciones de Park4Night o Caramaps que antes te nombramos. ¿Y qué pasa con el agua una vez que lavas los platos y tiene todo ese jabón, que te cepillas los dientes o una vez que te duchas? Pues todo ese agua no va directamente al suelo, va a unos depósitos que son los depósitos de aguas grises, y eso es lo que denominamos aguas grises. ¿Pero dónde puedes vaciar esto? ¿En cualquier sitio? No, nunca lo vacíes en cualquier sitio. Hay unas alcantarillas específicas habilitadas para esto, que generalmente también están donde mismo hemos nombrado antes, en las áreas de servicio de autocaravanas, en algunos camping y en algunas gasolineras o estaciones de servicio. Al final esto no es más que agua con jabón y con pasta de dientes, pero vacíalo en la alcantarilla de las aguas grises. ¿Y cómo saber cuándo están las aguas grises llenas? Pues en la centralita te aparecerá un icono indicándote que están llenas. Y por último, ¿qué son las aguas negras? Pues es el pipí y la caca que se almacena en el cassette o en el poti. ¿Y cómo funciona el poti? Pues igual que un váter convencional, simplemente tiene una compuertita que tienes que abrir antes de hacer tus cosas y que cerrarla una vez que ya has terminado. ¿Cómo se abre y se cierra esta compuertita? Pues con una manivela que está en un lateral del poti. ¿Y dónde se vacían las aguas negras? Pues nuevamente en puntos habilitados para esto, que generalmente son áreas de autocaravana, camping o algunas estaciones de servicio o gasolineras. ¿Cómo se vacía el poti? Extraemos el cassette, colocamos el tubo en posición de vaciado, abrimos el tapón y vaciamos. Una vez hecho esto, toca enjuagarlo y utilizar líquidos específicos para poti para que quede bien limpio. Puedes volver a poner de nuevo el cassette en la autocaravana y puedes echar los líquidos o las pastillas para que disuelvan los residuos fecales y puedas usar nuevamente el poti. El primer contacto que tuvimos con una autocaravana, pues para nosotros fue un poco frustrante porque nos parecía un avión. Tenía tantas cosas que controlar que no fuimos capaces de memorizar todo lo que nos dijeron a primera instancia. Pero en realidad es bastante más sencillo de lo que tú crees y de lo que nosotros creíamos en ese momento. Porque una autocaravana es un aparato bastante sencillo. Solo tienes que controlar algunos parámetros. Comencemos por la centralita. La centralita es lo que controla todo en tu autocaravana y es la que te va a dar la información para que tú sepas el estado de tu autocaravana. Por un lado te va a arrojar los datos de cuánta carga tienes en las baterías, algunas centralitas te dicen a cuánto está cargando tus paneles solares, también te dice cuánta agua te queda en el tanque de aguas limpias y si necesitas vaciar o no el tanque de las aguas grises. Y por otra parte también te ayuda a controlar los dos principales sistemas de la autocaravana, que son el sistema eléctrico y el sistema de agua. El sistema de agua, desde la centralita simplemente puedes apagar y encender la bomba. Y esto, pues algunas personas dicen que es preferible apagar la bomba cuando no estás en la autocaravana, puesto que si hay una fuga, esa bomba va a seguir mandando agua hasta que se vacíen los tanques. A nosotros esto no nos ha pasado en 4 años viviendo y viajando en autocaravana, por lo tanto hemos decidido dejarla encendida siempre por tema de comodidad. La dejamos encendida y siempre que necesitemos agua la tenemos disponible. Y por otro lado, tienes el sistema eléctrico y la centralita simplemente te va a controlar el sistema de iluminación de la autocaravana. Es decir, cuando tú apagas ese sistema eléctrico en la centralita, pues ya no van a apagar o a encender las luces de tu autocaravana. Y hablando del sistema eléctrico, esta es la parte yo creo que a todo el mundo le cuesta más, ¿no? Porque no tiene nada que ver con una casa convencional, porque tiene un sistema 12 voltios, porque tiene un sistema 220 y demás, paneles solares, baterías, bla, bla, bla. Pero en realidad es bastante más sencillo de lo que tú crees. Básicamente tienes baterías y paneles solares y un pequeño inversor, por supuesto, para poder tener electricidad 220. Pero empecemos por el principio, las baterías. Las baterías son los acumuladores de electricidad para tú poderla disponer tanto de día como de noche. ¿Y cómo se cargan estas baterías? Pues se cargan a través de un panel solar principalmente y normalmente. Pero también hay otros métodos de carga. Algunas autocaravanas, como la nuestra, están dotadas de un booster que va a ayudar al alternador a cargar tus baterías mientras estás en marcha. Y la otra manera de cargar las baterías de tu autocaravana es a través de ese cable a 220, porque la autocaravana se puede conectar como si fuera una aspiradora. Cuando llegas a un camping o a un área que tiene este servicio, conectas tu autocaravana al sistema eléctrico, a la red eléctrica y empieza a cargar tus baterías. ¿Y cómo te conectas a 220 con una autocaravana? Pues muy sencillo, con un cable de autocaravana que vaya a 220. Normalmente en un sitio donde te venden autocaravanas te pueden informar sobre este cable y no es algo caro, suele costar entre 15 y 20 euros. Y es bastante sencillo, simplemente tienes que conectar un extremo del cable en tu autocaravana y el
extremo contrario al enchufe del camping. ¿Y cómo sabes que la conexión se ha llevado a cabo con éxito? Pues porque en la centralita te va a poner un símbolo de que estás conectado a la corriente eléctrica. Esto lo que ocurre es que también alimentará, si tienes una nevera trivalente, también la alimentará y dejarás de consumir gas, porque las neveras trivalentes funcionan a 12 voltios, a 220 y a gas. Y cuando la conectas a 220, pues obviamente se ponen automáticamente a 220 y dejas de consumir tu gas. Lo otro que ocurre dentro de la autocaravana es que alimenta todos los enchufes o las tomas tradicionales que tienes. Hay algunas autocaravanas, como la nuestra, que necesita que enciendas el inversor para que aún así alimente las tomas a 220 de la autocaravana. Pero básicamente una autocaravana funciona así. Mientras está funcionando con las baterías de la autocaravana sin encender el inversor, pues funcionarán todos los puertos USB, la iluminación y demás. Pero no funcionarán las tomas a 220 voltios, porque estas tomas a 220 voltios las tienes que alimentar a través del inversor. ¿Puedo conectar cualquier cosa en una toma 220 de mi autocaravana? Pues la respuesta es no. Simplemente vas a poder conectar aquellos aparatos que tu inversor sea capaz de alimentar. Si tú tienes un inversor de 600 vatios, no podrás conectar un secador de pelo de 1200 vatios. Esto es bastante obvio, bastante lógico pensarlo. Para nosotros ahora es bastante lógico pensarlo, pero en ese momento, al principio, no sabíamos qué era lo que podíamos conectar y qué no, y de qué dependía el poderlo conectar o no. Por lo tanto, tú vas a poder conectar un aparato eléctrico que tenga un consumo máximo que te dé el inversor. Es decir, un inversor de 1000 vatios para poder alimentar un aparato de 1000 vatios. Nosotros utilizamos un inversor de 3000 vatios porque en un principio queríamos alimentar una Thermomix. Para nosotros era un indispensable poder alimentar nuestra Thermomix, que tiene un consumo de 1500 vatios, una cosa así. Queríamos ir sobrados, instalamos una animalada, que es un inversor de 3000 vatios. Esto es exagerado, no es necesario que tengas esto en tu autocaravana. Supongo que el aparato que más consume y más común que todos utilizamos es un secador de pelo o como mucho ahora que están de moda las air fryer. Por lo tanto, mira cuál es el aparato que tiene el mayor consumo de lo que tú sueles utilizar y elige el inversor en función de esto. Si en tu caso alquilaste una autocaravana y tiene un inversor de 1000 vatios, pues te tendrás que ajustar a ese consumo. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es por dónde vas a pasar a lo largo de tu ruta, y con esto nos referimos a aquellas zonas de bajas emisiones por las que vayas a pasar, porque en estas vas a requerir tener una viñeta o una pegatina en el cristal que tienes que pedir previamente. Solicita esta pegatina, infórmate bien a través de internet, pídela para que te llegue a casa a tiempo y la puedas tener a la hora de cruzar por aquí. También ten en cuenta los peajes y por supuesto las aduanas, es decir, en aquellas fronteras que preveas cruzar durante tu viaje, infórmate bien de las normas que puedan tener en esas aduanas, pues por las mascotas, por la cantidad de alcohol, por posibles carnes que no puedas llevar o papas o hortalizas o lo que sea. Infórmate muy bien para evitarte disgustos. Y ante todo, ten muy en cuenta que de un país a otro van a variar seguro muy probablemente las normas de pernocta y acampada, así que no te confíes pensando que cuando vayas a cruzar pues va a ser a continuar todo siendo lo mismo y te vas a poder aparcar de la misma forma. Ten muy en cuenta esto también. Ahora toca hablar de la conducción. La conducción en una autocaravana a primera instancia puede parecer un poquito intimidante, y es que la verdad que es un vehículo bastante grande. La primera vez que nosotros cogimos una autocaravana, lo que se nos pasó por la cabeza es que habíamos metido la pata con un vehículo tan grande. Al cabo de unos días al final te terminas acostumbrando y te terminas haciendo las dimensiones del vehículo y ya eres capaz de maniobrar correctamente. Pero sí es verdad que tienes que tener algunas cositas en cuenta, y algunas cosas como por ejemplo el largo del vehículo a la hora de girar, hacer las maniobras un poco sobrado de espacio para que no tengas ninguna mala experiencia. Y por otro lado, nosotros te recomendamos algo que no hacemos nunca, ¿vale? Y es el conducir de noche. No conduzcas de noche. Esto nosotros no lo hacemos nunca. ¿Por qué? Porque de noche, lo primero es que la autocaravana ilumina la carretera y no sabes los obstáculos que hay en altura. Es difícil verlos cuando es de noche. Y en ese caso, pues la autocaravana es muy vulnerable porque cuando hay un túnel, una rama o una cosa que no seas capaz de ver o de prever durante el trayecto, pues te puede arruinar completamente tu viaje y tu autocaravana. Y por otro lado, es que los animales también salen de noche y es más difícil verlos. Y un vehículo tan grande como este, si das un volantazo para esquivar un animal, posiblemente la cosa no acabe bien, porque estos vehículos al final son una caja con ruedas y la capacidad de
de conducción y de maniobrabilidad que tiene es muy reducida. La verdad, esto no es un Fórmula 1. Luego hay otro tema que hay que tener muy en cuenta cuando eres un novato conduciendo una autocaravana, y mucha gente que lleva tiempo conduciendo comete este error, y es no repartir correctamente la carga en el vehículo. Ten en cuenta que este vehículo le tienes que meter muchas cosas, todo tu equipaje, pues bicicletas, enseres y cosas. Si tú no repartes correctamente la carga del vehículo, el vehículo va a ir desproporcionado en cuanto al peso se refiere, y al final eso va a afectar en la capacidad de maniobra y la capacidad de frenado y la distancia de frenado. Entonces tienes que tenerlo muy en cuenta porque es tu vida y la de tu familia la que está en juego. Bien, vamos a hablar de una de las cosas que a la gente pues más le puede intimidar, que es el tema del repostaje tanto del combustible como del GLP. Y luego vamos a hablar de una cosa muy importante que tienes que saber, sobre todo si eres primerizo y alquilas una autocaravana o tienes tu primera autocaravana y tal, porque si no te lo dicen, posiblemente metas la pata. Pues uno, vamos primero con el combustible. Las autocaravanas en Europa normalmente llevan diésel, ¿vale? No suelen venir a gasolina, que hay algunas que vienen a gasolina, pero la mayoría vienen a diésel. Y además tienen AdBlue, que es un aditivo anticontaminante que en mi opinión no debería tener ninguna autocaravana, pero bueno, eso es otro tema. Lo primero, llegar a la gasolinera, apagar el motor como cualquier otro vehículo, repostar tu combustible, llenar el tanque, y siempre tienes que mantener lleno el tanque del AdBlue. Y al mismo tiempo aprovecho para darte una recomendación, que es que pongas aditivos para que no cristalice el AdBlue. Esto en todos los vehículos a diésel. No estoy descubriendo la pólvora ahora mismo, pero hay gente que es increíble, pero que no sabe estas cosas. Y por el otro lado nos vamos con el tema del GLP. Si tienes la suerte de tener GLP, porque hay algunas autocaravanas que vienen de serie con GLP y otras que vienen de serie con una instalación para poner botellas de gas tradicionales. Y otras personas como nosotros que decidimos hacer una mejora en nuestra autocaravana e instalar pues ese sistema fijo de GLP, que es mucho más cómodo de repostar y es, digamos, más universal. Sirve para que puedas repostar por toda Europa con unos adaptadores. Entonces te evitas problemas de estar buscando botellas en otros países donde no conoces el idioma. Directamente llegas a una gasolinera con tu adaptador y repostas GLP. El primer paso es que tienes que cerrar las llaves de gas. Esto no es obligatorio, pero la seguridad nunca está de más, entonces es un paso que deberías de hacer cuando viajes. Cuando arranques tu vehículo y te dispongas a ponerte en marcha, cierra las llaves de gas y así no vas a tener problemas. Te evitarías mayores problemas en caso de que haya una fuga o en caso de una colisión. Aunque en este último caso el menor de los problemas será el gas, y la mayoría de las autocaravanas ya vienen equipadas con un sistema monocontrol o duocontrol, que ya es una válvula de seguridad que en caso de colisión tranca todo el tema del gas. Pero como he dicho, la seguridad nunca está de más, y tener otro sistema más de seguridad como una llave cerrada no viene mal. Y como este vídeo va dirigido a personas principiantes que se están iniciando y que, bueno, que a lo mejor no han tenido contacto nunca con el mundo de las autocaravanas, vamos a pasar a la parte legal que les dijimos en un principio. Esto tienes que tenerlo muy claro y grabártelo a fuego, porque si no cumples con estos requisitos, posiblemente no solo tengas un problema con la ley, sino que no beneficies al resto del sector, es decir, que nos vas a afectar a todos los demás. Y con todo esto lo que quiero decir es que hay una diferencia muy importante entre acampar y aparcar o pernoctar. Esto lo hemos recalcado en muchos vídeos, pero hay mucha gente que no sabe la diferencia. Me he encontrado incluso con policías, me he encontrado incluso con guardias civiles del Seprona que no saben cuál es la diferencia entre acampar y pernoctar. Pero esto no quiere decir que esté mal, es que esta gente tiene demasiadas cosas en la cabeza y cosas realmente importantes como para preocuparse por este tipo de nimiedades, porque al final realmente son nimiedades. Para nosotros es importante porque es nuestro estilo de vida y de viaje, pero realmente son, si lo miras desde un punto de vista objetivo, es una tontería. Y no me enrollo más. Acampar es que saques cualquier cosa para tu autocaravana, sea un toldo, sean calzos, sean sillas, mesas, lo que sea. Tú no puedes estar fuera de tu autocaravana, tú puedes hacer vida dentro, allí donde quieras, por lo menos en España, salvo que haya una prohibición expresa, y nadie te puede decir nada. Por lo tanto, si estás en algún sitio donde no es un área de autocaravana o no es un camping, que en un camping sí que puedes hacer todo esto, recuerda que debes respetar estas normas, porque si no nos vas a afectar a todos los demás y te puedes buscar también un problema con la ley, porque te pueden multar por acampada ilegal. Por lo tanto, allí donde vayas, respeta estas normas, y además, salvo que haya una prohibición expresa, puedes estar hasta 72 horas aparcado en el mismo sitio. Y estas son las cositas que tienes que tener en cuenta para disfrutar del autocaravanismo sin ningún tipo de problema. Seas nuevo en el canal o no,
ha llegado el momento de que le des me gusta, te suscribas al canal y compartas este vídeo. Después de 4 años viviendo y viajando en autocaravana, son muchas las cosas que queremos compartir contigo y son muchas las aventuras que nos quedan por vivir. Así que no te olvides de suscribirte, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!